Entonces estábamos viendo que las sociedades de personas se conocen por la cantidad de socios que haya. Recuerden que a partir de 2 personas hacemos sociedades. Lo importante de una sociedad, siempre pienso que es que haya una confianza, perdón. Cuando usted va a trabajar con una persona, tiene que haber una serie de confianza, pues el objetivo principal de la empresa es que en la sociedad haya un beneficio, ¿sí? Entonces, normalmente cuando usted es socio de una empresa, le toca invertir un capital. ¿Qué es un capital? Bien se llame un terreno, bien se llame un dinero, bien se llame una razón social, ¿cierto? Ese es un capital que puede tener una persona. Pues tiene que tener en cuenta que siempre el pensar de la empresa es generar trabajo y una ganancia colectiva para todas las personas. Entonces están las sociedades en comanditas simples, está la sociedad colectiva, están las sociedades anónimas. ¿Listo? Las sociedades de capital, como bien lo dice, se considera por cada inversión que hace cada uno de los capitalistas. Entonces, entre más dinero coloca la persona, pues más porcentaje va a tener de la empresa. Algunas empresas venden acciones, ¿cierto? Apunte ahí, tengo que averiguar qué es una acción. El objetivo de las sociedades de capital es crear o expandir la empresa por medio de muchos capitales de socios o inversionistas. Entonces les voy a colocar un ejemplo de una empresa que atiende a las sociedades capitales y a lo que les estoy hablando. Entonces, digamos, eh, hay unas empresas que se llaman cocheros. Entonces, normal cocheros lo que hace es que usted se vuelva un accionista comprándole el carrito y vendiendo sus productos, ¿cierto? Y usted hace parte de esa empresa, obtiene unos porcentajes de ganancia, pero la empresa normalmente obliga a la persona a comprar los productos que ellos sacan, ¿sí? Lo mismo pasa con el sándwich cubano, lo mismo pasa con, se me olvidó el otro de los sándwiches, bueno, el otro, que venden acciones, ¿no? Y podemos decir que los tipos de sociedades de capital que hay, entonces son sociedades anónimas, simplificadas por acciones y en comanditas por acciones. Entonces, dentro de las sociedades anónimas podemos ver que está Ecopetrol, Avianca, Argus, ¿cierto? Y dentro de las sociedades por acciones simplificadas podemos ver algunas que pueden fijar las reglas del juego y de la ganancia que van a tener cada una de esas empresas. ¿Listo? Listo, profe. Ahora nos vamos para las sociedades de naturaleza mixta. Su objetivo como tal es completar la capacidad de trabajadores o de trabajo con talentos, valores y principios que aporten al desarrollo de la empresa. Entonces, a veces estas empresas son conocidas con la insignia LTDA. LTDA. Entonces, cuando ustedes ven el nombre de la empresa al finalizar, siempre lleva o bien sea S.A, Sociedad Anónima, o LTA Limitada, ¿cierto? Las siglas que lleva la empresa al final. Pues de que tiene una responsabilidad limitada como tal. Entonces, vuelvo y le reitero los tipos de sociedad. Sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad anónima, sociedad por acción simplificadas y sociedades de responsabilidades mixtas. Hasta ahí, ¿cierto?
cerramos el tema de economía y nos iríamos y nos centraríamos en el primer tema que tiene que ver con las ciencias políticas. Nacional. ¿Listo? Se llama Frente Nacional. Apunte, Frente Nacional. En el Frente Nacional, ¿qué vamos a hacer? Rápidamente, yo estaba practicando con ustedes algo que se llaman los métodos Cornell. Entonces, usted va a hacer un método Cornell rápidamente. ¿Listo? Entonces los escucho. Steven, Laura. Que hubo un pacto político de 1958 hasta 1974. Listo. Gracias. 1900 ¿qué? 58. ¿Cierto? Pues resulta que la fecha que estamos viendo es muy famosa. Estamos hablando de los años 60, donde antes de que sucediera el Frente Nacional, se estaba levantando las guerrillas. Se estaban levantando las guerrillas y los grupos subversivos que empezamos a ver ahorita, o que de pronto se han ido acabando. Entonces, como dijo el compañero, es un acuerdo, ¿cierto? Que se hace entre dos partidos políticos, porque en ese momento Colombia era bipartidista, tenía solo dos partidos políticos, estaban los conservadores y estaban los liberales, ¿cierto? Aparte de eso estaban como en el auge las guerrillas y los diferentes pensamientos. Entonces, se reúnen conservadores, liberales, perdón, y hacen el pacto de que van a durar cierta cantidad de tiempo y reparten como digamos de a 4 años ustedes y a 2 nosotros y a 4 ustedes. Es un periodo más o menos, creo que como de 12 años más o menos, ¿sí? Donde terminan algunos presidentes derrocando un pensamiento que en el momento tenía el señor Rojas Pinilla. Tiene que averigüe también su universidad y averigüe la biografía de Rojas Pinilla para que usted sepa un poquito más y tenga un poquito más de información. Entonces, de Rojas Pinilla. También averigüe cuántos fueron los periodos que tuvo cada uno de los partidos, tanto liberales como conservadores, ¿cierto? Y después de que nosotros vamos al Frente Nacional, ¿sí? Nosotros tenemos que involucrarnos en toda la historia que acontece. Hola, ¿esa es la tarea, profe? Señor, ¿Esa es la tarea? sí señor, la tarea es averiguar cuántos periodos le correspondió a los liberales y a los conservadores en el periodo o en el tratado o en el acuerdo que se firmó. Tienen que averiguar la biografía del señor Rojas Pinilla, ¿cierto? ¿No se lo puede repetir? Claro, Rojas Pinilla es la persona que van a averiguar la biografía. La biografía de Rojas Pinilla, profe, ¿y cuántos periodos le tocó a los liberales y qué? Y a los conservadores en el periodo del Pacto del Frente Nacional. ¿Listo? Y ahí nos vamos a globalizar un poquito más de conocimiento, más o menos de fechas, ¿cierto? 1954, 1958. Estamos hablando de eso. Sí. ¿Dónde está? Profe, y una preguntita, ¿por dónde se le pueden enviar las tareas? Que yo no tengo el correo. Ya lo he dado, ya lo voy a apuntar en el chat nuevamente. Ya, Bueno, listo, profe. fresco. De ahí, nosotros tenemos que dar un salto que vamos a dar y es las guerrillas. Entonces regálenme 5 y le escribo acá a dealer. Listo, profe. Muchísimas gracias. La primera es
en minúscula. ¿Listo? Es J.L 47. ¿Ya lo apuntaron? Ya. Listo. Entonces, tenga en cuenta esto. El Frente Nacional, ¿qué fue? Fue la unión de dos partidos liberales y conservadores para solventar la crisis que estaba atravesando en ese momento el país con el señor Rojas Pinilla, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las causas de su origen? Apunte, dice la crisis que estaba atravesando el país y la caída del régimen del señor Rojas Pinilla. Y luego, algunos acuerdos entre liberales y conservadores, se hizo un plebiscito también para dicho momento. Los presidentes que tuvo, recuerde que los vimos en el video, empezó el señor Lleras Camargo y acabó el señor Pastrana Borrego. Ahí se empieza a formar los partidos comunistas o las guerrillas. Dentro de esas está el Movimiento Revolucionario Liberal, el Frente Unido Popular, la Alianza Nacional Popular, más conocida como la NAPO, la MOET, la FARC, el ELN, el EPL, y el M19. Entonces recuerden los que le estaba diciendo yo. Todos los grupos que estuvieron y surgieron a raíz de lo que pasó con el Frente Nacional. ¿Qué vamos a hacer? El primer grupo que usted va a investigar se formó en 1954-56 y es la FARC. Entonces usted me va a hacer un mapa mental de la FARC, donde deje ideología y características. Recuerde que lo de otro que le dejaba son conceptos, ¿no? Son cosas pequeñitas para cerrar este tema que es el Frente Nacional. ¿Ideología y qué, profe? Hacer un mapa mental de la FARC, ideología y características. Listo, profe. Listo. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones para la otra clase? ¿Listo? Claro que cerramos el proceso de que estábamos viendo ciencias económicas para que usted supiera, 1, cuáles son los sectores primarios. 2, qué es economía. 3, qué es capitalismo. Aprendimos qué tipo de capitalismo hay. No, con ustedes no me tocó capitalismo, sí. No, Sí, profe. no estábamos viendo era empresas. Ah, no. Ujú. Listo, chicos, entonces Dios los bendiga. Listo, juicios. No se les olvide entonces Listo, averiguar. profe. Estén bien. Bendiciones.